Buenos días, bienvenidos a este encuentro escolar que enmarcado en el protocolo de hermanamiento institucional que están llevando adelante los ayuntamientos de Bernasconi y Riancho, realizamos con la participación de los institutos Félix Muriel de Riancho, Mariano Moreno de Bernasconi y el Instituto Argentino Galego Santiago Apóstol de Buenos Aires, con la idea de conocer y reconocernos en hechos y personalidades que todavía hoy marcan la vida y la historia de nuestros pueblos, como es el caso de la biografía de Manuel Daniel Alfonso Rodríguez Castelao. Nos acompañan también Miguel Hitler, intendente de la Municipalidad de Bernasconi, Adolfo Muiños, alcalde del Concello de Riancho, Valentín García, secretario general de Política Lingüística de la Junta de Galicia, docentes y alumnados de los institutos anteriormente señalados. Bueno, sabemos que disponemos de 50 minutos, así que sin más le doy la palabra a Miguel Hitler, intendente de Bernasconi, a Adolfo Muiños, alcalde de Riancho, y a Valentín García, secretario general de la Junta de Galicia. Y luego pasamos a la conversación entre el alumnado de los colegios. Miguel. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir esta reunión, esta charla, intercambios y demás cosas en el hermanamiento de ambos pueblos. Agradezco, buenos días a todos. Agradezco la presencia de Valentín García desde la Xunta de Galicia, nuestro gobierno autonómico, para refrendar un poco lo que es un deseo de nuestros municipios, de nuestras municipalidades, que es estrechar lazos alrededor de una figura común y de un hecho fundamental, que es que en la construcción de Argentina hubo muchos gallegos con diferentes actuaciones y trabajos, y la presencia, evidentemente, de nuestro hijo más grande, que es Castelao, que tiene unos vínculos fundamentales con Argentina en general y con Bernasconi en concreto. Allí vivió durante parte de su niñez, allí nacieron sus hermanas, en un negocio que, bueno, para nosotros es un misterio, porque se llama pulpería, un establecimiento que ahora mismo, si hablamos de pulpería, aquí pensaríamos en el sitio donde se vende pulpo o polvo, donde se come ese alimento tan nuestro, tan noso como es el pulpo, ¿no? Y sin embargo hay otra acepción distinta, que fue la que llevó a la familia de Castelao, a su padre, a vivir a un sitio tan lejano para nosotros en nuestra mentalidad como es La Pampa, ¿no? Y después volvió Castelao, ya exiliado. El propio Félix Muriel, que da título a nuestro instituto, está ligado a una figura literaria que es Rafael Dieste. Rafael Dieste también vivió en Argentina, también estuvo en Buenos Aires, también participó de la vida cultural de Argentina, entre otros riancheros que también tuvieron la fortuna o la desgracia, porque no fueron, en algún caso, porque quisieron, sino fueron obligados a marchar. Es el caso de Castelao en su segunda estancia en Argentina, es el caso de Rafael Dieste, cuando se marcha también exiliado durante la guerra y se establece en Buenos Aires durante una etapa importante de su vida, y es el caso también de otra persona más, también que tuvo ocasión de presentarles al Instituto Santiago Apóstol, ¿no? Que era Rey Romero, un cura, también escritor, poeta, que fue y murió en la parroquia de la Valvanera en Buenos Aires, ¿no? Es decir, tres grandes de Riancho y grandes de nuestra literatura tuvieron en diferentes fases de su vida que ir a Argentina y participar de la vida cultural, acordándose evidentemente de Galicia, de ese país que no pudieron en algún caso volver hasta más tarde. Rafael Dieste sí, pero otros, Castelao,
murió en Argentina y el propio también Faustino Rey Romero pues murió allí. Para nosotros es un placer, es una deuda enorme que tenemos con Argentina por ser tierra de acogida, de rianxeiros y de tantos gallegos, y para nosotros también es un deber descubrir esa infancia de Castelao en Bernasconi, en esa Cruz Colorada, creo que le llaman ese punto que ahora no sé si hay alguna referencia, y para nosotros también es una misión, es un deber compartir con Bernasconi, de ahí que este hermanamiento sea para nosotros muy importante y una manera de estrechar lazos con ese lugar originario, pero que estamos obligados a buscar ese cariño y buscar esa relación con vuestra municipalidad. De ahí que sea un enorme placer saludar a los alumnos de Bernasconi en concreto, de vuestro instituto, de Santiago Apóstol, que recibimos aquí en Santiago, y a Félix Muriel, pues que también agradecerle su disponibilidad para compartir en esos cursos pues también el conocimiento y el deber que tenemos de hacer siempre y honrar la memoria argentina de nuestros devanceiros, de nuestros antiguos. Muchas gracias. Bien, Adolfo, bueno, nosotros también agradecidos con ustedes, con el intercambio, nos ponemos a disposición de ustedes como siempre, agradeciendo a los chicos que comenzaron a seguir esta historia, y bueno, estamos a toda disposición de lo que ustedes necesiten, información y colaboración desde acá. Lo mismo, invitarlos a que en algún momento, si se puede llegar a alguien, van a ser bienvenidos y bien recibidos acá. Bueno, quedamos a disposición, y yo le cedo el espacio a alguno de los chicos o a alguien que quiera con un poco más de conocimiento, porque yo recién empiezo en este tema, pero bueno, estamos siempre a disposición y con buena voluntad, Adolfo. Gracias, Miguel. Le damos entonces la palabra a Valentín García. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos, señor Intendente de Bernasconi, estimado Miguel, alcalde de Rianxo, amigo Adolfo Muiños, a Xan Leira, coordinador de esta videoconferencia por la que nos estamos viendo por primera vez algunos de nosotros, a los alumnos y alumnas del Félix Muriel de Rianxo, muy especialmente un saludo para el Instituto Santiago Apóstol. Sabéis que vivimos muy de cerca vuestra actividad porque dependéis de la Fundación Galicia América, que está participada por la Xunta de Galicia, por el Centro de Galicia, una fundación de la que yo además soy secretario, también secretario de esa fundación, de la que depende vuestro colegio, y por lo tanto os siento muy cerca en el día a día. Y también al alumnado del Centro de Bernasconi. Para nosotros, desde la Xunta de Galicia, que por contextualizar así un poco, sobre todo a los que no estáis muy familiarizados con la estructura jurídica administrativa de Galicia, nosotros somos el gobierno regional de la región de España, llamada Galicia, donde Castelao fue una de las personas que de alguna forma pues dedicó toda su vida a potenciar, a conocer, a investigar el hecho de por qué somos un pueblo significado y por qué somos un pueblo y con una cultura propia, con un idioma propio. El gallego es la lengua mayoritaria en Galicia, aunque también hablamos castellano, ¿no? En ese sentido hablamos las dos lenguas, y Castelao es, por decirlo de alguna manera, una de las personas que fundamentó con una inteligencia sublime, pues todos estos hechos que hoy constituyen la base sobre la que creamos una comunidad autónoma, así es como llamamos en Galicia cada una de las regiones que tiene un gobierno autónomo, y desde la Xunta de Galicia, por lo tanto, tiene mucha importancia la figura de Castelao. De hecho, seguramente, esto es hacer una anacronía, pero seguramente si no fuese por la guerra civil y el posterior exilio que él, como muchos más políticos e intelectuales de su época, tuvieron que sufrir, cuando no represiones mucho peores, pues sería el primer presidente de Galicia, para daros una idea, ¿no? Dentro de su formación, ya se hizo referencia aquí, lo dijo antes el alcalde de Rianxo, Adolfo, Argentina es una parte importantísima en su vida. Lo fue al principio de su vida y lo fue al final de su vida. Al principio de su vida él acompaña a su papá
a Bernasconi. Nosotros cuando estudiamos ya desde chiquitos la biografía de Castelao, siempre oímos hablar de esa cruz colorada y de la pulpería, aunque en Galicia luego muy poca gente sabe exactamente dónde está Bernasconi y dónde estaba esa cruz colorada y esa pulpería, que no es un lugar donde se vendía pulpo, era otro tipo de establecimiento. Siempre lo estudiamos en los centros escolares como ustedes, ahora que cuando estábamos en nuestra etapa de formación. Pero nos falta por descubrir ahí un pequeño detalle en la vida de Castelao, porque él en Bernasconi pasa de niño a joven, conforma su propia personalidad. Ahí se producen hechos históricos que fueron decisivos en su vida y así lo deja él reflejado por escrito. Y ahí él, claro, convive con un entorno socioeconómico, cultural, que le ayuda a configurar su personalidad. Y luego otra parte muy importante también, en Bernasconi es donde su papá, que luego regresó con ahorros, como todos los emigrantes que trabajaban mucho en Argentina, regresa con ahorros para Galicia y gracias a eso él puede estudiar. Él era médico de profesión. Él puede ir a la universidad, puede alcanzar un nivel académico e intelectual de estudios superiores, que en aquella época no era nada habitual en la Galicia donde él nace, gracias a Bernasconi y gracias a los negocios de su papá en esta tierra. Y por lo tanto tenemos que agradecer muchísimo a Bernasconi que hubiese realizado ese papel en la figura de nuestro vecino rianxeiro y seguro, porque gallegos siempre hay muchos en todos los sitios, seguro que en Bernasconi había más gallegos todavía, que también seguramente esa referencia podemos buscarla ahora y es otro buen trabajo de campo para hacer por parte de los escolares, ¿no? La presencia gallega en Bernasconi, porque cuando fue la familia de Castelao es porque ahí ya había gallegos y ahí ya había una colonia que no sé en qué medida puede seguir existiendo hoy en día, pero seguro que igual que Bernasconi estuvo en Rianxo y estuvo en la familia gallega de Castelao, seguro que Galicia también está en Bernasconi. Y por lo tanto es una iniciativa que nos gusta, que tenemos que impulsar en la medida en que las condiciones evidentemente lo permitan hacia el año que viene y podremos seguir investigando para que el día que vosotros tengáis tanto los escolares de Galicia que están en Rianxo como los que estades en Buenos Aires o los que están en Bernasconi, podáis saber de este hecho histórico más de lo que sabemos hoy en día, ¿no? Y por lo tanto, además de la confluencia, del contacto humano y del hermanamiento entre los pueblos, que siempre es enriquecedor, y la hibridación y el contacto entre nuestras culturas, que siempre enriquece, ¿no? Siempre es muy positivo para todos, para los que estamos al cargo de las administraciones públicas, pero también para todos los que os estáis formando, para tener en cuenta ese gran principio que es que conocernos, acercarnos, colaborar, dialogar y enriquecer cada uno de la parte del Atlántico donde estamos, pues nos servirá para aprender eso, que ese tremendo océano que tenemos en medio no separa, sino que nos une. Nada más, muchas gracias y muy buen día. Bueno, gracias Valentín García, Adolfo Muñoz, Miguel Kittler. Antes de darle paso a los alumnos, quería agradecer la colaboración de los docentes encargados de esta actividad, Raúl Castro y María Rodríguez, Lois Muriel de Rianxo, Melina Ostertag y Abril Bonfitli y Alejandro Fur, docentes, perdón, esos son alumnos, a los docentes Romina Gravina y Estela Poff del Instituto Mariano Moreno de Bernasconi y a Carlos Brandeiro del Instituto Santiago Apóstol de Buenos Aires. Entonces, bueno, esta conversación la hemos organizado en 5 apartados y uno de ellos es, bueno, una breve presentación por cada uno de los colegios. Empezamos por el Rianxo, el Félix Muriel, seguimos con el Mariano Moreno de Bernasconi y luego con el Instituto Argentino Galego Santiago Apóstol. Buenos días a todos y a todas. El IES Félix Muriel, situado en el concello de Rianxo, es un instituto público de educación secundaria, obligatoria, bachiller y un ciclo medio. Su nombre viene dado por un seudónimo que utilizaba Rafael Dieste en sus obras, aunque no fue este siempre su nombre. Esta institución académica comienza a funcionar en el año 1987. Como colegio homologado, dependiendo administrativamente del IES Praia de Jardín de Boiro.
A continuación, su nombre se pasa a llamar a IES de Rianxo. Concretamente, esto se mantuvo hasta el 1997, que en ese momento se estudiaba BUP, COU y formación profesional de la rama administrativa. En este año se cambia su nombre a través de una votación y sus propuestas son Manuel Antonio, Virgen de Guadalupe, Arcos Moldes y Siempre en Galicia. El 29 de abril se aprueba el nombre de IES Félix Muriel de Rianxo. En el curso actual, 2022-2023, 16 grupos de ESO, un grupo de primero de bachiller de ciencias, otro de humanidades y otro de ciencias y tecnología, se imparten en este centro, además de otros grupos de segundo de bachiller y 2 cursos de ciclos para cuidados hacia personas en situación de dependencia. En la actualidad, en este centro se desenvuelven proyectos como equipos de biblioteca, equipos de dinamización lingüística gallega, grupos de Erasmus, de igualdad, TIL, de polos creativos y aulas de emprendimiento. Como despedida, queremos que sepáis que todo el centro estará encantado de recibiros virtual o físicamente cuando queráis. Bueno, gracias. Los chicos de Bernasconi. Bueno, hola, buenos días. Nosotros somos alumnos de quinto año del Instituto Mariano Moreno de la localidad de Bernasconi, La Pampa. Les cuento más o menos los proyectos y la característica de nuestro instituto. Es una institución privada, se crea primero la biblioteca y de la biblioteca se crea lo que es el instituto. Salimos con una orientación en economía y administración. Tenemos en nuestro colegio alumnos de otra localidad, la localidad de Abramo, que es un pueblito muy cercano, que no, como tiene muy pocos habitantes, no están aptos para tener un secundario. Por otro lado, los proyectos más grandes que tenemos es el Día de la Diversidad, el Día de la Tradición y por último, el Día de la Hermosada. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por las palabras cálidas de Rodolfo. Y ahora sí, buen día a Argentina y buenas tardes a Galicia. Como ya saben, nosotros somos el Instituto Argentino Gallego Santiago Apóstol. Nuestra entidad propietaria es la Fundación Galicia, la cual está compuesta por la Junta de Galicia y el Centro Galicia de Buenos Aires. Y por el lado histórico podemos decir que la creación de nuestro colegio, de nuestra institución, representó un elemento fundamental para saldar la deuda histórica demandada por los exiliados de Galicia cuando arribaron aquí a Argentina a comienzos del siglo pasado. Además, también podemos honrar y darle valor a los esfuerzos que hicieron los inmigrantes para construir las más de 380 escuelas a lo largo y ancho de Galicia, y de esta manera podemos mantener viva la cultura gallega, poder preservarla y difundirla, también pudiendo reivindicar el pretérito, saber que nosotros somos el presente y prever un futuro enriquecedor para la cultura gallega. Después, por el lado administrativo, nuestra institución cuenta con alumnos desde 2 hasta 18 años, y como dato de color podemos decir que la primera promoción de 1998 contó con 36 alumnos y actualmente somos más de 550. Luego, por la parte educativa, tenemos las materias curriculares obligatorias que están impuestas por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego tenemos las materias extracurriculares, obligatorias y optativas. Dentro de las obligatorias tenemos las más destacables como lengua, literatura gallega, historia y geografía de Galicia, y luego tenemos teatro, programación, informática, ajedrez y también la lengua adicional inglesa. Dentro de las materias optativas tenemos también el taller de música, comedia musical, la iniciación deportiva y una de las más resaltables, que es la práctica de los bailes típicos de Galicia. Podemos concluir en que nuestro colegio tiene una gran y enriquecedora propuesta educativa y cultural
que se propone mantener la cultura de Galicia viva y presente entre todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, volvamos o vayamos al pasado, que de una u otra manera fundamenta este encuentro hoy, y es hablar sobre cómo eran las realidades económicas, sociales, culturales y políticas de Buenos Aires, de Galicia, de Bernasconi y La Pampa, que de una u otra manera acogen este flujo migratorio de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Empezamos por el Instituto Mariano Moreno de Bernasconi, entonces. Bueno, buenos días. En ese momento La Pampa no era considerada una provincia, pero bueno, había asentamientos, eran tres, eran dos, uno civil, perdón, y dos militares. El civil era Bernasconi, en lo cual en 1895 Alfonso llega a la localidad. Si bien no a la localidad precisamente, era un punto de referencia por el cual nació la hermana Teresa Rodríguez Castelao. Se instala en la Cruz Colorada, que era un almacén de ramos generales, que era en el kilómetro 52 de la ruta 154, y bueno, en lo cual que la Cruz Colorada era un centro de comunicaciones, ¿no? En la zona, en ese momento. La localidad no tenía un servicio, era desértica, no tenía ni servicios ni recursos, era un lugar muy desértico, lo cual ahí se quedó castigado. Bien. ¿Sigues o...? No tenemos más datos. Bueno, nuevamente buenos días y buenas tardes. Sobre cómo estaba Argentina, vamos a centrarnos en Buenos Aires en el siglo XIX y siglo XX. Buenos Aires, al ser la ciudad que tenía el puerto, en un país donde se exportan materias primas a las potencias europeas y otros países, era una ciudad que tenía mucha oferta laboral y había mejores condiciones de vida que en otras provincias. Por eso, muchos emigraban de Galicia y venían acá buscando un mejor trabajo o buscando poder establecerse y hacer fortuna. Algunos lo conseguían y volvían con ahorros, como hizo Castelao, y otros no tenían esa suerte y se quedaban acá. No volvían por vergüenza. Y esto era algo fuerte, porque por ahí muchos venían, pero no manejaban castellano. O sea, hablaban solamente en gallego y no entendían a la gente de acá. Algunos tenían familia, alguien que los cuidara, o sea, un lugar donde vivir ya asegurado, mientras que otros por ahí tenían que venir y encontrar algo sobre la marcha. Venían, se asentaban durante un tiempo en el Hotel de Inmigrantes, un lugar donde convivían con gente de otras nacionalidades, que por ahí tampoco compartía el idioma, y de ahí tenían que buscar una vivienda y un trabajo. La vivienda solía ser en conventillos, que era como si dijera una pequeña habitación donde vivían con gente que no conocían. Podían convivir con 2, 3 familias más en un espacio muy reducido y en no muy buenas condiciones. Esto llevó a que la comunidad gallega se fortaleciera para protegerse y creara centros como el Centro Gallego y los centros provinciales, que son el Ourensano, el Lucense, el Coruñés y el Pontevedrés, donde podían tener un espacio propio, más seguro, donde poder practicar su cultura, poder seguir con sus tradiciones, a la vez que también convivían y se acostumbraban a estar acá en Buenos Aires con la gente de Argentina.
Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre la realidad gallega de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Para empezar, vamos a hablar de la economía, que lo que podemos decir en relación a la economía es que predominaba el campesinado que no tenía tierras propias, sino que las tierras que tenían se debían al contrato del foro. Las explotaciones eran reducidas y estos dos factores perjudicaron a la mecanización. El ganado era mayoritariamente vacuno y su rendimiento era escaso. Y dentro de la industria, destacar la industria textil del lino y bueno, que dicha industria entraría en declive después de que la industria de paños catalana despegara. Otras actividades a destacar son la salgadura y el curtido tradicional. Y será a comienzos del siglo XX cuando podamos hablar de un despegue en la industria y en la economía gallega. Cabe resaltar la importancia de la desaparición del contrato del foro y la importancia también de la construcción del ferrocarril en La Coruña y en Vigo. En cuanto a tema demográfico, tenemos que resaltar que España está iniciando un proceso conocido como transición demográfica y está haciéndolo de manera tardía conforme al resto de Europa. Galicia en el siglo XIX tiene una población elevada en comparación con el resto de España, pero es verdad que a partir del 1860 pues observamos una decaída de la población debido a movimientos migratorios y a movimientos naturales como la natalidad y la mortalidad. Una realidad que se acrecentará a comienzos del siglo XX, de las primeras décadas. Y en cuanto a política, el Reino de Galicia deja de existir en noviembre del 1833, desapareciendo Galicia como una realidad institucional. Vivirá las vicisitudes del Estado español, como por ejemplo la regencia de María Cristina, las guerras carlistas, la Primera República y el retorno del absolutismo con Fernando VIII y Alfonso XIII. Ya en el siglo XX y tras la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo marcarán una etapa con una fuerte represión. Bueno, la economía agraria y tradicional de Galicia hizo que fuese uno de los terrenos más pobres del país. Esto junto a una población principalmente rural y con una alta tasa de analfabetismo, porque casi más de la mitad de la población gallega no sabía ni leer ni escribir. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los movimientos migratorios que se iniciaron en el siglo XIX y hasta el principio del siglo XX. Algunas de las principales causas eran el estallido de una guerra y el servicio obligatorio militar, una agricultura ruinosa y poco avanzada, y bueno, la gente se quería marchar porque quería ir a Argentina a conseguir ahorros y poder venir aquí. Y cuando marchaban principalmente tenían 3 puertos donde la gente se iba, que eran A Coruña, Vigo y Villagarcía. En el puerto de A Coruña principalmente se marchaba la gente a Cuba, Puerto Rico y México. Y en el puerto de Vigo principalmente se marchaban a Argentina, Brasil y Uruguay. Hasta aquí nuestra presentación y devolvemos la palabra. Muy bien. Bueno, poco a poco nos vamos focalizando en el protagonista que nos hermana, que es Alfonso Castelao. Entonces le preguntaría al alumnado ahora del Santiago Apóstol, qué sabemos de Castelao y cómo repercute su obra o su biografía en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Como bien se dijo antes, la presencia de la comunidad gallega acá en Buenos Aires nos dio una identidad como de quinta provincia. Teníamos una fuerte comunidad gallega, entonces querían seguir participando e integrándose con las 4 provincias al otro lado del océano,
Entonces éramos como, sí, una extensión, por ponerlo de alguna forma, del territorio gallego acá en el otro lado del océano, en el otro lado del charco, como se dice. Castelao, como también ya mencionaron, vino a vivir acá de chico y acá creció. Después volvió a estudiar allá a Galicia y volvió nuevamente. O sea, conectó con ambas partes, con nosotros y obviamente con su tierra natal. Y siempre siguió impulsando su cultura, las costumbres y las quiso dar a conocer al mundo. Siempre las defendía y las abría para que cualquiera que quisiera interesarse y practicarlas pudiera hacerlo. Y a mí me parece que eso de abrir la cultura, además de también que haya otras personas que hagan lo mismo, que se esfuercen por darse a conocer, hace que Galicia sea lo que es hoy en día. Porque si se hubiera quedado cerrado, si hubiera quedado en algo propio que no se expandía, que no se daba a mostrar, no sería tan conocida como es hoy en día. Nosotros no estaríamos, algunos aprenden la danza gallega, no se estaría aprendiendo, muchos por ahí no sabrían ni que existe. También hay que mencionar que acá se editó Sempre en Galicia y acá se pintó el cuadro A derradeira lección do mestre, la última lección del maestro, que creo que está acá, o al menos hay una, sí, que está acá. Y bueno, o sea, podríamos sintetizar en que Castelao y otras personas, como por ejemplo Luis González Tosar, un argentino que se fue a vivir a Galicia y conectó con la cultura y la siguió impulsando desde allá, esa gente que se esfuerza por dar a conocer lo que creen importante, la cultura, las costumbres, el arte, hacen que se pueda seguir manteniendo en el tiempo y se pueda seguir sosteniendo la cultura gallega, y sin esas personas no sería lo que es hoy. Bueno, Castelao al llegar tuvo que hacer un esfuerzo muy grande en esos 5 años que estuvo aquí en La Pampa, lo cual igualmente no era una provincia hasta 1952, ya que no tenía educación, tuvo que formarse sin educación porque acá no había. Para nosotros, Castelao, suponíamos que para todos los gallegos y gallegas es un personaje muy emblemático de nuestra cultura, junto con Rosalía de Castro. Pero estos días nos dimos cuenta de que para muchos y muchas es un total desconocido. Bueno, esto lo sabemos por una entrevista que salió a la tele hace ya algunos años y, como acabas de decir, esperamos que este hecho se repare en estos años. Hay gente a la que se le pregunta qué obras escribió nuestro vecino y no son capaces de decir ni un solo título de su libro o los confunden con otros títulos de otras obras muy importantes de otros escritores famosos. Algunos ejemplos son Sempre en Galiza, Os vellos non deben namorarse, Cousas, entre muchas más. Y hay gente que ni siquiera sabe con qué ideología relacionarlo y no sabe qué ideas defendía Castelao y qué supuso su labor para Galicia. Y esto es un error irreparable. También los hay que no saben que Castelao tuvo que abandonar su país en 2 ocasiones por diferentes motivos, por la emigración y por el exilio. En primer lugar, cruzó el Océano Atlántico para reencontrarse con su padre, que tuviera que emigrar años antes. Después tuvo que exiliar por ser perseguido y para poder sobrevivir tuvo que volver allí donde también lo trataran anteriormente. Ya no digamos de lo mucho que se le llama la boca a la gente cuando se habla de Castelao y de lo bueno que era en todo lo que hacía y de su figura polifacética. Pero menos mal que se le reconoce esta capacidad que él tenía y que sigue teniendo, porque su recuerdo sigue persistiendo entre nosotros. Para nosotros es un orgullo saber que Castelao nació aquí en nuestra tierra y también es un orgullo saber que
llegar a nuestro Insti y ver cada día su cuadro emblemático que titulado A derradeira elección do mestre, como citó nuestro compañero del Instituto Santiago Apóstol. Y por último decir que Castelao no sabemos ni los gallegos, no lo conocemos bien porque es imposible hablar de todo lo que tiene hecho. Sí, sí. Castelao cuando llegó acá sí teníamos una educación, pero no hay registros de que él estuvo en la escuela fiscal en la que había. Queremos aclarar que nosotros recién estamos conociendo esta historia, estamos buscando más información, pero vamos a decir más o menos cómo era Bernasconi cuando en la época en que Castelao vivía acá. Estábamos hablando, los chicos hacían referencia al exilio. El exilio fue otro fenómeno y otro contexto que de una u otra manera influyó en nuestras vidas, tanto el exilio de gallegos y españoles republicanos a la Argentina, como también el exilio de argentinos a Galicia y a España en la época de la dictadura argentina del año 76 al 83. Entonces, creo que es importante también reflexionar sobre el significado de esos hechos políticos que de una u otra forma también han ayudado a modernizar y a dinamizar los territorios de acogida, ¿no? Entonces, bueno, le cedo la palabra al alumnado del Félix Muriel para hablar sobre este tema. Hola a todos. Yo soy Sara González Piñero y este es mi compañero Fran Alcalde y venimos a hablar sobre el exilio y la cultura gallega. Pues bien, la situación de la cultura gallega antes de 1936, la cultura gallega estaba atravesando por una etapa de vitalidad extraordinaria en las manos de las Irmandades da Fala y el Partido Galleguista. Se crearon obras de teatro e incluso una ópera en gallego. Los intelectuales estaban teniendo un papel activo en la vida política. Existía un gran dinamismo en la publicación de las revistas culturales, como por ejemplo la revista Nos, Ronsel, Alfar o Céltica, que eran unas de las más importantes. Lo que sucedió tras el 17 de junio de 1936, el estallido de la Guerra Civil Española en 1936 a 1939 y la instauración de la dictadura del general Franco supuso una muda significativa en el panorama cultural gallego y llegaron los años de escurantismo. El exilio se convirtió en un escenario de rehabilitación en el mundo artístico. ¿Y a dónde se dirigieron? Pues depende, desde el exilio, los intelectuales jugaron un papel crucial en la defensa de nuestro idioma. Entre las principales comunidades gallegas de exiliados podemos destacar Cuba, México, Venezuela y Argentina, Buenos Aires. Como principal labor intelectual de los exiliados podemos hablar de los siguientes puntos. Denuncia las atrocidades cometidas por los franquistas, tanto en Galicia como en España, y la actitud funesta de la Iglesia como instrumento represor. Reivindica la riqueza y la lengua y cultura gallega, y para esto impulsan desenvolvimientos del gallego en todos los ámbitos culturales, revistas, publicaciones literarias, actividades, etc. Castelao, Seoane y Rafael Dieste son los artistas gallegos por antonomasia. Los dos primeros destacaron tanto en la escritura como en las artes plásticas y Rafael Dieste solo destacó en la narrativa. A través de sus obras podemos observar la realidad de Galicia en ese momento. Prosa. Destacar la obra de Castelao sempre en Galiza hoy en día es un clásico y se siente el pensamiento galeguista y donde el escritor tenta rememorar las raíces celtas de la galeguidad. Eduardo Blanco Amor, con su obra Chile a la vista, presentado como un excelente libro de viajes.
teatro. Las compañías gallegas desenvolvieron enormemente este género en Buenos Aires. Sen lugar a dudas, la obra Os vellos non deben namorarse de Castelao, considerada el cumio del teatro gallego. Poesía. Es el género más cultivado por los exiliados y destaca Eduardo Blanco Amor con Horizonte evadido y En soledad amena, Lorenzo Varela con Torres de amor y Luis Ioane con Longa noite de pedra. Narrativa. A pesar de las fronteras que se le puso al gallego, en la narrativa, el primer acontecimiento en este campo fue la publicación desde el exilio de la historia de invención de Félix Muriel, de Rafael Dieste. En esta obra, el autor describe a Rianxo desde su niñez. Sen o labor de intelectuais tales como Castelao, Luis Ioane y Rafael Dieste, el galego permanecería adormecido en la oscuridad del franquismo. En definitiva, la labor de los exiliados fue fundamental para recalcar la importancia del gallego como lengua. A ellos se le debe a la fantástica tarea del mantenimiento cultural del gallego. Y hasta aquí estaría nuestra presentación, nuestra breve presentación sobre el exilio y la cultura gallega. Lo que hemos podido conseguir, la información que hemos podido conseguir es que Castelao tiene dos etapas. Primero, cuando era pequeño, que viene a vivir acá a la Procuraduría, porque en Galicia comenzaba la guerra civil. Y en la otra era cuando ya era más grande, que por dificultades políticas viene de vuelta a la Argentina y ahí es donde fallece. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, Buenos Aires fue el lugar desde donde muchos exiliados por cuestiones políticas pudieron, en diferentes ámbitos culturales, seguir desarrollando la cultura de Galicia, como Castelao, Luis Ioane, entre muchos otros. Los intelectuales gallegos aquí en Buenos Aires se relacionaron con intelectuales argentinos de renombre, afianzando la hermandad entre Galicia y Argentina. Estos intelectuales gallegos que residían en Buenos Aires fueron los encargados de seguir generando y desarrollando la cultura de Galicia cuando en Galicia no se podía hacer. Además, para todos aquellos gallegos y gallegas exiliadas y emigradas aquí en Buenos Aires, estos intelectuales fueron una representación de su tierra, de su tierra de Galicia, cuando estaban ellos lejos de ella. Además, bueno, como ejemplos podemos mencionar los murales de Luis Ioane, que nosotros tenemos la suerte de tener uno acá en el centro de Galicia, las pinturas de Langeiro, la fábrica de cerámica de Isaac Díaz Pardo, entre muchos otros que lograron que Galicia se promueva de una forma universal y todos podamos conocer ciertas manifestaciones artísticas o intelectuales. Es muy importante que se sepa la historia de la inmigración gallega porque es un ejemplo de lucha por mantener una cultura viva. Hoy en día acá en Buenos Aires hay muchas personas que representan a Galicia como nosotros y esto fue gracias a la inmigración. Hasta acá la presentación. Vamos hacia el final de este encuentro. Y a manera de despedida y convite para que nos conozcamos más y mejor y para que esto sea una puerta de entrada a nuestras realidades y a conocernos más y mejor, sería bueno hablar sobre, bueno, nuestra realidad actual en cada uno de los lugares donde vivimos. Entonces, bueno, me gustaría que los chicos y chicas del Bernasconi nos comentaran cómo es vuestro pueblo y qué es lo que vamos a conocer cuando vayamos a visitaros. Bueno, actualmente Bernasconi cuenta con un registro civil, un instituto que es nuestro, una escuela primaria, una comisaría, tenemos una municipalidad, un juzgado de paz, un registro. También contamos tenemos 1.700 habitantes, que les había comentado al principio a los chicos, somos muy pocos, es un pueblo muy pequeño y nada.
Bueno, y a la hora de divertirnos y de pasarlo bien, para los chicos de Buenos Aires y de Riancho, ¿qué es lo que pueden hacer en Bernasconi? A ver. Bueno, tenemos de deportes, tenemos un club, el Club Unión Deportiva Bernasconi. Teníamos como una confitería que era como un bar a donde podíamos salir. Tenemos cancha de pádel. También me olvidé de comentarles que tenemos un cuartel de bomberos también. Una pileta es un centro recreativo donde en el verano se abre y nos podemos ir a meter a la pileta. Y como no tenemos un boliche, vamos a otros pueblos, a pueblos muy cercanos de acá para salir. Bueno, entonces los chicos de Riancho y de Buenos Aires están invitados, ¿verdad? Sí, obviamente, cuando quieran. Pasamos entonces ahora la palabra al Instituto Santiago Apóstol. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días. Voy a tomar un poco lo que hablaron mis compañeros, de esto de que armaron centros para sentirse seguros y acogidos cuando llegaron a Argentina. Bueno, hoy en día en Buenos Aires quedaron esos descendientes de migrantes, de exiliados, y esos centros se mantuvieron, hubo algunos cambios, pero hoy en día existe el centro de Mos, el Residente de Mos, existe Vedra, el Arzuano, la Federación, el Centro de Galicia, y muchísimos más que no podría terminar de nombrar. Y todos estos centros, por suerte, están muy comunicados, tanto entre ellos como con Galicia. Y también, ya que hablo de los centros de los descendientes conocidos, también me gustaría aclarar que hay descendientes desconocidos que también siguen fomentando la cultura y siguen haciendo esas tradiciones familiares entre ellos. Y también, como para finalizar, para hacerlo cortito y no aburrir, me gustaría decir que es muy importante que esta conexión entre Galicia y Argentina, y no solo Argentina, sino las comunidades gallegas del exterior, no debería perderse, porque es lo que hace la unión más fuerte, lo que, por lo menos en Argentina, hace que sea Buenos Aires la quinta provincia. Por ejemplo, en el Jacobeo, que se dio este año, se pudo observar la inmensidad de lo que es la comunidad gallega exterior, de lugares donde uno quizás no piensa que está Galicia, había gente de Asia, de América, de Europa, de dentro de Galicia, de España, de África, había lugares de todos lados. Y eso habla de lo que en realidad es Galicia y no solo lo que es solo el territorio. Y bueno, y nada más decir que es muy importante que esta conexión que estamos teniendo ahora de hablando con chicos de Galicia, de dentro de Argentina y nosotros de Buenos Aires, debería mantenerse siempre para que esta comunidad gallega se mantenga fuerte en la prosperidad. Bueno, ¿a dónde llevarías a los chicos de Riancho y de Bernasconi de paseo por Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires justo hay por lo menos una zona que es la ciudad que nunca duerme, que obviamente está lleno de teatro, está la calle Corrientes, que tiene espectáculos espectaculares, también para conocer un poco cómo es la cultura gallega en Buenos Aires. Todos los centros hacen muchas yuntanzas, hacen muchas romerías. El centro de Galicia, por ejemplo, tiene una zona, un campo deportivo en las afueras de la capital. Entonces, hay mucho que hacer por acá, hay teatro, hay cine, ya vos sabés, porque vos también sos director, y entendés que acá hay cine, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y si vienen al colegio, nosotros les hacemos un recorrido para que conozcan un poco Buenos Aires, los monumentos, y vean cómo es más o menos la comunidad gallega acá. Bueno, gracias, Nati. Bueno, le pasamos la palabra a los chicos y chicas del Félix Muriel de Riancho. Vale, antes de nada, antes de presentar a nuestro instituto y un poco de Riancho, queríamos, disculparnos porque nuestras presentaciones están en gallego y tuvimos que traducirlas todas al castellano o al español, perdón. Y bueno, y
Tuvimos algunos errores, pero bueno, esperamos que les hayan gustado igual. Bien, pues hablando de Rianxo, pues la localización, podemos decir que Rianxo se encuentra en la provincia de A Coruña, pertenece a la comarca del Barbanza y tiene unos concellos que lindan, que se llaman Rois, Catoira, Dodro, Lousame y Boiro. En cuanto a la geografía y el clima, pues Rianxo está situado al margen de la derecha del río de Ulla y de la ría de Arousa, y en el tocante el relevo representa una compleja red fluvial de Ulla que configura un relevo lleno de valles. El monte más destacado aquí en Rianxo es el de Quintáns, y el clima de Rianxo es oceánico atlántico y se caracteriza por tener unas temperaturas suaves y húmedas. La humedad se puede notar mucho en el invierno. En cuanto a la población y economía, en el acuerdo de censo de población en 2015 de Rianxo cuenta con una población de 11.386 habitantes. El tercer ayuntamiento más poblado de la comarca del Barbanza, después de Ribeira y Boiro. En relación con la economía, el sector predominante es la pesca, porque es un pueblo al lado del mar. Principalmente tenemos pesca de pajura, sardina y xouba, son dos peces que son muy populares aquí, y el marisqueo, como el berberecho, la almeja y el cultivo del mejillón. En cuanto a la política y el gobierno, tenemos aquí a nuestro alcalde, Adolfo Muiños, que es el alcalde desde junio de 2011. Y en cuanto a la historia y el patrimonio, el topónimo de Rianxo proviene del latín ribus angulus, la curvatura del río, dada la forma que describe a la ría en su paso. La villa destaca por su atractivo turístico y cultural. Por ejemplo, en el Araño podemos encontrarnos con el hórreo más grande de toda Galicia. También destaca por su patrimonio arqueológico, cuenta con numerosas mámoas, petroglifos, castros, y destaca también por sus múltiples edificaciones, como pazos y cruceros. Y ahora hablaré por último de un poco del folclore, que sin la fiesta principal de aquí de Galicia, de Rianxo, es la fiesta de la Guadalupe. Se celebra en la segunda semana de septiembre y honra a su Virgen, o también la Moreniña. La fiesta dura una semana y en el último día se canta la Rianxeira, que es la canción dedicada a la Virgen. Y bueno, eso, para destacar así finalmente, como dato, la canción popular de la Rianxeira es convertida en uno de los símbolos culturales de Galicia, particularmente representativa de la inmigración, y es considerada el segundo himno de Galicia. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación de Rianxo. Bueno, para que los chicos de Buenos Aires y de Bernasconi no se queden sin la información importante, ¿a dónde llevarías a los chicos de paseo? Pues hay muchos sitios bonitos en Rianxo, como por ejemplo el paseo. También está Tanxil, que muchos de los niños y adolescentes de Rianxo nos reunimos en esa playa en verano y pues estamos en las redes de voleibol y bueno, y estamos por la playa, por ahí, y nos lo pasamos muy bien. Y bueno, Rianxo en general es un sitio bonito para visitar y
es súper tranquilo, puedes disfrutar con tu familia y tus amigos. Fijo que les encantaría. Bueno, de una u otra manera hemos cumplido con el plan previsto. No sé si alguien tiene alguna otra cosa que comentar o que decir. En todo caso agradecer al intendente de Bernasconi, Miguel Hitler, Adolfo Muiños, alcalde de Rianxo, Valentín García, a los docentes que han permitido esto, y ahora le doy la palabra a Estela Poff, que está ahí con ganas. Sí, gracias, te iba a pedir la palabra, muchas gracias, San. Bueno, a los chicos, a los directivos, al alcalde de Rianxo, primero agradecer por sobre todo la predisposición de los chicos, aclarar que nosotros estamos redescubriendo la historia de Castelao. Como pueblo siempre estamos sobre las figuras que han fundado nuestro pueblo, como es Bernasconi, como es Romualdo Pedro Nieves. Sin embargo, gracias a exalumnos de este colegio y a algunos exprofesores, cuando hablo de exalumnos estoy hablando de Ramiro Casán y de Claudia Dova, que nos han acercado a la historia de Castelao. Y bueno, si en alguna cuestión por ahí hemos estado muy escuetos en nuestra descripción de la localidad o de la historia donde estaba ubicado Castelao, es porque recién en septiembre empezamos a redescubrir la historia. Pero como nuestro colegio y nuestra materia es una planificación ciclada, estos alumnos de quinto año que van a pasar a sexto, seguramente estaremos trabajando en mayor profundidad el año que viene y en un próximo contacto, que es lo que esperamos, no perder el contacto con los chicos de Buenos Aires y con los chicos de Rianxo, vamos a estar muchísimo más preparados y mucho más cuando esta invitación es extensiva para que nos vengan a visitar y a visitar un poco la historia de un Castelao en su infancia, de un lugar absolutamente inhóspito, de un lugar absolutamente desértico, donde se ha tenido que formar de manera autodidacta. Nuestra provincia completa, de la provincia de La Pampa, no supera los 350.000 habitantes. Entonces, somos una población nueva, una población en formación, con muchas ganas, con muchos servicios para lo que es la localidad de Bernasconi, en un pueblo que va saliendo con esfuerzo, como todos, pero bueno, la cultura, la educación y el Instituto Mariano Moreno creo que es un puntal fundamental. Así que quería rescatar esta situación, este acercamiento, San, de tu parte, de la gente que está fuera del instituto, pero que nos está acercando a la historia de Castelao, que tampoco nosotros lo teníamos tan presente, que es un compromiso a futuro para poder redescubrir la vida de una persona que tanto ha luchado por la política, por la libertad y por la identidad y por la autonomía de Galicia. Así que quería agradecer profundamente esta oportunidad. ¿Sí? Gracias, Estela. Adolfo. Sí, si me permites, le voy a poner unos deberes, no sé si se llama así en Argentina, al Instituto de Bernasconi, en este caso, a ver si consiguen algún dato en las oficinas del ayuntamiento, alguna partida de nacimiento de alguna de las hermanas de Castelao, o Josefina o Teresa. Y luego, de acuerdo, y luego, segunda petición, creo que en la Cruz Colorada ya no hay nada, no hay ningún resto, a ver si aparece alguna foto, aunque sea de la inmensidad de la Pampa, para que supongamos o nos imaginemos dónde estuvo Castelao ahí cuando fue con su familia. Son dos tareas para hacerlos, ¿no? Bueno, quería acabar. Salieron varios temas tremendamente importantes. Hablábamos de la Rianxeira, ese segundo himno de Galicia, que fue estrenado en Buenos Aires. La propia obra, la más representada de la historia del teatro de Galicia, la primera representación de Os vellos non deben de enamorarse fue en Buenos Aires, donde nació. El Instituto Félix Muriel viene de una obra, Historia e Invenciones del Félix Muriel, de Rafael Dieste, el escritor, que se publicó por primera vez en Buenos Aires. Quiero decir,
es absolutamente, no daríamos, Galicia es lo que es, su historia es la que es, Rianxo y su literatura es porque había esa migración y esa presencia gallega en Buenos Aires, así que hay mucho que agradecer. Y yo espero poder saludaros por el mes de abril, seguramente, con la Xunta, que hay actividades previstas en Buenos Aires y haré un desplazamiento de bien, si tengo ocasión, a Bernasconi para poder saludarlos en persona y visitar ese sitio tan cercano a nuestra propia historia. Bien, bien, serán muy bien recibidos. Esta información que solicitas ya la tenemos. Hemos compartido, Claudia ha compartido las actas de nacimiento de Teresa, tenemos todo un mapa geográfico y bueno, cuando se acerquen o cuando tengan la oportunidad de acercarte a Bernasconi, haremos todo un derrotero hasta el lugar para que puedan visualizar lo que fue la niñez de Castelao. No sé si el intendente Miguel Kichler se encuentra por ahí, así ya nos despedimos. Miguel. Sí, bueno, además está decir el agradecimiento a todo esto, el tiempo que le han dedicado y bueno, que estamos compartiendo, que es muy importante para todos, y bueno, quedar a disposición de ustedes por lo que sea necesario para el bien de todos. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. Bueno, gracias a todos entonces y hasta la próxima.